En lo profundo de las páginas antiguas hay tesoros que no brillan como el oro, pero resplandecen con verdad, profecía y misterio. Este espacio es un umbral para quien desea mirar más allá del relato visible, y escuchar lo que aún susurra el Espíritu a través de las Escrituras. Si sientes que esta travesía resuena contigo, te invito a suscribirte, dejar tu aprecio con un me gusta, compartir esta reflexión con quien busca, y dejar tu comentario, porque cada voz puede revelar una pieza más de este legado oculto. Comencemos. En la Biblia, los tesoros ocultos se refieren a verdades espirituales y bendiciones que son valiosas pero que pueden pasar desapercibidas para aquellos que no buscan a Dios con diligencia. Estas riquezas incluyen la sabiduría, el conocimiento, la paz, el gozo y la gracia de Dios, así como la revelación del reino de los cielos. Ejemplos de tesoros ocultos en la Biblia. La parábola del tesoro escondido. En Mateo Jesús narra una parábola sobre un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo y, lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Esta parábola ilustra el valor incalculable del reino de los cielos y cómo debemos buscarlo con entusiasmo. La sabiduría, el conocimiento y el discernimiento. La Biblia habla de la sabiduría como un tesoro que debemos buscar activamente en Proverbios. Dios ofrece estos hechos a quienes lo buscan con humildad y disposición para aprender. La paz y el gozo en el Espíritu Santo. Romanos nos recuerda que el reino de Dios se manifiesta en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos son tesoros que podemos experimentar incluso en medio de las pruebas y dificultades de la vida. La revelación del reino de los cielos. El reino de Dios es un tesoro escondido que se revela a aquellos que tienen un corazón receptivo y están dispuestos a buscar la verdad. La parábola de la perla de gran valor, Mateo también ilustra este tema. La gracia de Dios. La gracia de Dios es un tesoro inmerecido que se manifiesta en el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Es un regalo que debemos recibir con gratitud y humildad. ¿Qué son los tesoros escondidos? Ciertamente no se refiere a oro o plata. En la Biblia tenemos referencias a algunas cosas que Dios considera tesoros, pero para nosotros están escondidas, porque cuando nosotros pensamos en tesoros, nos imaginamos cosas de valor material que nos harán ricos. Mas Dios quiere darnos cosas espirituales y virtudes morales que enriquecerán nuestra vida en una forma que es agradable a Dios. El primer tesoro que encontramos en la Biblia es la sabiduría y el conocimiento son un tesoro. Colosenses 2:3 a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El sabio Salomón dijo, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. El profeta Isaías dijo así, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor del Señor es tu tesoro. Y en esto concuerda con el sabio Salomón quien dijo que el principio de la sabiduría es el temor del Señor Proverbios 1:7. Y ahora Isaías nos dice que el temor de Dios es nuestro tesoro. Escuchemos atentamente lo que Salomón nos dice en Proverbios 2:3. Si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Así que la sabiduría que viene cuando tenemos la reverencia debida a nuestro Dios, es un gran tesoro. Salomón recomienda que la busquemos porque 1. No la tenemos adentro, más bien nos dejamos llevar por los impulsos del momento. 2. Si nos ofenden, ofendemos. Si nos molestan, nos llenamos de ira.
3. Para actuar con sabiduría hay que controlar los impulsos y buscar la sabiduría que viene de Dios para actuar correctamente, aunque los demás actúen mal. También Salomón dijo en el verso que leímos, que la sabiduría se obtiene. Y en Proverbios 4:6, todavía le da más énfasis a ese detalle: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Adquirir significa comprar. Significa pagar dinero para obtener lo que queremos. Y ciertamente para tener sabiduría tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio de la sabiduría? Controlar nuestros impulsos. Esos deseos de reaccionar según fuimos tratados. Ceder el derecho de defendernos y dejar las cosas en las manos de Dios. El segundo tesoro que encontramos es la gracia de Dios. Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo nos dice que nuestra redención y el perdón de nuestros pecados son las riquezas de su gracia. Gracia significa un favor no merecido. Algo que recibimos, aunque no lo merecemos. Es un favor que Dios nos da, aunque no lo merecemos. Es un acto de la bondad de Dios, que no podemos comprar ni pagar. Nosotros no merecíamos nada, pero la gracia de Dios se manifestó para darnos este tesoro precioso de nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Sencillamente porque de tal manera amó Dios al mundo que quiso darnos lo mejor que Él tenía, lo más apreciado por el mismo Dios, su único Hijo, quien es la esencia de su substancia y el resplandor de su gloria, solo para que nosotros, humanos descarriados, perdidos, sin buscarlo y apreciarlo, fuéramos perdonados de nuestros pecados, hechos aceptos ante su presencia y finalmente adoptados como sus hijos. Ciertamente la gracia de Dios es un tesoro muy valioso para nosotros. El reino de los cielos es un tesoro. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro, y es que verdaderamente lo es. Si miramos el reino de los cielos como nuestro destino final, tenemos que admitir que la descripción de lo que es el cielo, con sus calles de oro, puertas de perla, el maravilloso trono de Dios, la impresionante adoración de los ángeles y la realidad de una vida perfecta, sin mezcla de tristeza, problemas o dolor de ninguna clase. Ciertamente es un tesoro. Y si miramos el reino de los cielos como nuestra vida actual, siendo gobernados por el Dios Todopoderoso que nos protege bajo sus alas, que nos sostiene en nuestras flaquezas, que está a nuestro lado continuamente, que nos aconseja y nos dirige en toda nuestra jornada por esta vida. Ciertamente es un tesoro poder tener en quien apoyarnos cuando estamos débiles y a quien acudir cuando nos vienen tribulaciones y tener la seguridad que Él nos dará fuerzas cuando nos parezca que ya no tenemos ninguna. En Job 22, leemos lo siguiente: si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente, y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él, y Él te oirá. Es que conocer a Dios es encontrar el mejor tesoro que existe. Con Dios en nuestro corazón, somos ricos, tenemos abundancia de bendiciones, nos sentimos muy felices porque el gozo de Dios es inefable y glorioso, y nosotros, que somos comparados a vasos de barro, tenemos dentro de nosotros el tesoro más grande que puede existir. Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 8 Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, 9 Perseguidos,
mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 10 Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4. Nosotros somos comparados con vasos de barro. Pero si dentro de esos vasos que no tienen gran valor tenemos a Dios, que es el tesoro mayor que existe, somos dichosos. La fe es un tesoro, Pedro nos dice en Pedro 1, para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro. La fe nos es dada por Dios. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, porque es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. La fe es indispensable para agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, pueda creer que Él existe. Hebreos 6. Todas las promesas de Dios se reciben por la fe. Santiago nos dice en el cap 1: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La fe vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, tu fe. 1 Juan 5. El tesoro de la fe nos es dado como un regalo de Dios, para que podamos vencer todos los obstáculos, pruebas, tentaciones y tribulaciones de esta vida. Porque Dios nos ama, y quiere que nosotros podamos vencerlo todo y alcanzar la salvación eterna. Conclusión: al igual que Dios conoció al rey Ciro y sabía que él obedecería su orden y les daría libertad a los judíos de regresar a su tierra, Dios sabe quiénes de nosotros seremos sensibles a su voz y nos rendiremos a Él para servirle, y ya Él tiene preparados tesoros preciosos para darnos. El propósito de Dios al darnos estos tesoros preciosos es que nosotros podamos conocerlo a Él, conocer su amor y bondad hacia nosotros, y podamos apreciarlo por quien Él es y por sus muchas bondades para con nosotros. Así se lo dijo a Isaías: para que sepas, soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Dios le prometió al rey Ciro darle los tesoros escondidos y le dio la fe para creer la profecía de Jeremías, la sabiduría para devolver los utensilios que el rey Nabucodonosor había robado del templo de Jerusalén. Pero podría haber descubierto otros tesoros más, si él se hubiera interesado en conocer al Dios Todopoderoso y rendir su vida al que tiene autoridad sobre todas las cosas, no solo en la tierra, sino también en los cielos. Pero el rey Ciro no llegó hasta ahí. Él obedeció lo que Dios le decía que hiciera en ese momento, pero después siguió su camino, ignorando a Dios y sirviendo a sus dioses paganos. Nosotros, los que hemos dado nuestras vidas a Dios, sabemos que es Dios quien nos escogió. Él es el que cambió nuestra vida, de lo que éramos a lo que ahora somos. Como Jacob, de un tramposo llegó a ser un príncipe de Dios. Así nosotros, pecadores perdidos, hemos venido a ser pueblo santo, real sacerdocio, gente escogida por Dios. De haber vivido sin esperanza y sin rumbo, vinimos a ser gente con propósito, para que anunciemos las buenas nuevas. De no haber tenido nada en la vida, vinimos a ser gente bendecida, privilegiada, bienaventurada, camino a una vida eterna de felicidad sin límites. En otras palabras, Dios quiere que nosotros lo conozcamos y nos demos cuenta que sus propósitos con nosotros son siempre buenos. ¿Ves? Esta vida está llena de cosas desagradables, porque este mundo está bajo maldición a causa del pecado de Adán y Eva. Pero Dios sigue amándonos y procurando nuestro bien hasta el día de la eternidad. Esto es un asunto de fe. Tenemos que agarrarnos de Dios, para poder superar todos los problemas de esta vida, para que cuando lleguemos allá, podamos disfrutar de la felicidad sin límites que Él tiene preparado para nosotros. Y entre tanto que vivimos aquí, debemos permanecer fieles a Dios sin dejarnos confundir por las trampas de Satanás. Querido hermano, agárrate de Dios, ya falta poco. Solo un poquito más, y llegaremos. No te rindas ahora, sigue adelante. Dios nos ha dejado tesoros escondidos en esta vida.
Búscalos, úsalos, y gózate en la esperanza de lo que disfrutaremos cuando lleguemos allá. Oremos. Busquemos los tesoros cuidadosamente ocultados en Cristo. Cuidadosamente ocultados en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué objetos se descubrieron en 1922, y dónde se encuentran ahora? ¿Qué invitación nos hace a todos la palabra de Dios? Cuando se realiza el descubrimiento de un gran tesoro, no es raro ver la noticia en primera plana. Eso fue lo que sucedió en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter realizó un descubrimiento extraordinario. Tras décadas de ardua búsqueda encontró la tumba del faraón Tutankamón, la cual estaba casi intacta y contenía cerca de 5.000 objetos. La mayoría de aquellos espectaculares objetos terminaron en museos o en colecciones privadas. Y aunque tienen valor histórico y artístico, en realidad no es mucho lo que pueden aportar a nuestra vida cotidiana. En cambio, hay otros tesoros que realmente nos benefician, y esos son los que la palabra de Dios nos anima a buscar. Esta invitación va dirigida a todo el mundo, y la recompensa es mucho mayor que la que se podría obtener encontrando oro o plata. ¿Cómo nos benefician los tesoros que Jehová nos anima a buscar? Entre los valiosos tesoros que la palabra de Dios nos anima a buscar está el temor de Jehová, que sirve de gran protección en estos tiempos tan difíciles. También está el mismísimo conocimiento de Dios, gracias al cual tenemos el mayor honor al que pudiera aspirar cualquier ser humano, entablar una amistad íntima con el Altísimo. Los tesoros de la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento que nos ofrece Dios nos ayudan a superar las dificultades de la vida. ¿Cómo podemos encontrar esos tesoros tan valiosos? ¿Cómo encontrar tesoros espirituales? A diferencia de los arqueólogos y los exploradores, que a menudo tienen que esforzarse muchísimo para encontrar lo que buscan, nosotros sabemos exactamente dónde hallar los tesoros que Dios ofrece. La Biblia es como un mapa que señala su ubicación precisa. El apóstol Pablo escribió: cuidadosamente ocultados en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Al leer estas palabras, tal vez nos vengan a la mente las siguientes preguntas: ¿por qué debemos buscar esos tesoros? Hoy día, nosotros también tenemos que luchar contra la influencia de Satanás y de su mundo malvado. Las filosofías mundanas, como el humanismo secular y la teoría de la evolución que descartan la figura de Dios, han moldeado la vida de la gente, así como su manera de pensar, sus metas y sus principios morales. Las festividades más populares de este mundo están basadas en mentiras religiosas. La industria del entretenimiento busca satisfacer los más bajos instintos de la gente, y buena parte del contenido de Internet supone un verdadero peligro para jóvenes y adultos. La exposición constante a estas y otras influencias malsanas fácilmente puede afectar nuestra manera de ver la guía que Dios nos da. Y esto, a su vez, podría hacer que dejáramos de aferrarnos a la esperanza de obtener la vida que realmente es vida. Por lo tanto, si no queremos caer en las astutas trampas de Satanás, es preciso que entendamos bien el sentido de las palabras que Pablo dirigió a los colosenses y que tomemos en serio su consejo. Regresemos a la carta de Pablo a los cristianos de Colosas. Es digno de notar que después de expresar su preocupación, el apóstol pasó a hablar de dos cosas que les darían consuelo y los mantendrían unidos en amor. En primer lugar, habló de la plena seguridad de su entendimiento. Estas palabras significan que los colosenses tenían que estar plenamente convencidos de que entendían bien las Escrituras, así, su fe tendría una base sólida. Y en segundo lugar, habló del conocimiento exacto del secreto sagrado de Dios. Los cristianos no podían conformarse con conocer las verdades básicas de la Biblia, también tenían que comprender las enseñanzas más profundas de Dios. ¡Qué buen consejo para ellos y para nosotros! Ahora bien, ¿cómo podemos llegar a tener esa seguridad y ese conocimiento exacto? La clave está en estas profundas palabras de Pablo: cuidadosamente ocultados en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros ocultos en Cristo.
El que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento estén ocultados en Cristo no significa que sea imposible descubrirlos. Lo que significa es que para encontrarlos es necesario esforzarse mucho. Además, debemos centrar nuestra búsqueda en Jesucristo. Esta idea está en conformidad con lo que Jesús dijo sobre sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así es, para encontrar el conocimiento de Dios debemos aprovechar la ayuda y la guía que nos ofrece Jesús. Además de decir que era el camino, Jesús dijo que Él era la verdad y la vida, lo cual muestra que Él no es solo un intermediario entre nosotros y el Padre. También desempeña otras funciones que son esenciales para poder entender la verdad de la Biblia y alcanzar vida eterna. Así es, en Jesús hay escondidas joyas espirituales de valor incomparable, a la espera de ser descubiertas por quienes estudian con dedicación la Biblia. Veamos algunas de esas joyas que pueden influir en nuestra relación con Dios y en nuestro futuro. En Él mora corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina. Después de pasar millones y millones de años con su Padre Celestial, Jesús ha llegado a conocer mejor que nadie su personalidad y su voluntad. Y cuando llevó a cabo su ministerio aquí en la tierra, le enseñó a la gente lo que él había aprendido. Además, su conducta siempre reflejó los valores y cualidades que su Padre le había inculcado. Por eso pudo decir: el que me ha visto a mí ha visto al Padre también. Toda la sabiduría y el conocimiento de Dios están escondidos en Cristo, es decir, moran o residen en Él. Por eso, la mejor manera de conocer a Jehová es conociendo a Jesús. El dar testimonio de Jesús es lo que inspira el profetizar. Estas palabras muestran que Jesús es la figura central de las muchas profecías que hay en la Biblia. La única manera de entender dichas profecías desde la primera declaración profética de Jehová, en Génesis hasta las gloriosas visiones del libro de Revelaciones, tomando en cuenta el papel que Jesús desempeña como Rey del reino mesiánico. Esta es la razón por la que las personas que no aceptan a Jesús como el Mesías prometido encuentran desconcertantes muchas profecías de las Escrituras hebreas. Y también por eso, quienes no reconocen las Escrituras hebreas, que contienen numerosas profecías mesiánicas, ven a Jesús tan solo como un gran hombre, no como el Mesías. Si el pueblo de Dios ha podido descifrar las profecías que faltan por cumplirse, es gracias a que comprende con claridad quién es Jesús. Yo soy la luz del mundo. Mucho antes de que Jesús naciera en la tierra, el profeta Isaías predijo: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. En cuanto a los que moran en la tierra de sombra profunda, la luz misma ha brillado sobre ellos. Y de acuerdo con el apóstol Mateo, Jesús cumplió esa profecía cuando comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es, con su ministerio, Jesús iluminó espiritualmente a la gente y la liberó de la esclavitud a las mentiras religiosas. He venido como luz al mundo, dijo él, para que todo el que pone fe en mí no permanezca en la oscuridad. Muchos años después, el apóstol Pablo les dijo a sus hermanos en la fe: en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en relación con el Señor. Sigan andando como hijos de la luz. Como los cristianos hemos sido liberados de la oscuridad religiosa en la que vivíamos, ahora tenemos la obligación de andar como hijos de la luz. Estas palabras del apóstol concuerdan con lo que Jesús les dijo a sus discípulos en el Sermón del Monte. Resplandezca la luz de ustedes delante de los hombres, para que ellos vean sus obras excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. ¿Demuestran nuestra conducta y nuestra predicación que valoramos los tesoros espirituales? ¿Se siente motivada la gente a buscarlos al ver nuestro aprecio? Jesús es el Cordero de Dios. En tiempos bíblicos, un medio importante para acercarse a Dios y obtener su perdón era sacrificar ovejas. Por ejemplo, al ver que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, Jehová le dijo que no le hiciera daño y le dio un carnero, es decir, una oveja macho, para que lo ofreciera en lugar de Isaac.
Antes de ser liberados de Egipto, los israelitas usaron ovejas para celebrar la Pascua de Jehová. Y más tarde se estableció en la ley mosaica el sacrificio de ovejas y cabras, entre otros animales. Sin embargo, ninguno de estos sacrificios ni ningún otro efectuado por seres humanos podía expiar de manera permanente los pecados ni librar de la muerte a nadie. En cambio, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por sí solo, este hecho convierte a Jesús en un tesoro superior a cualquier tesoro que se haya descubierto en la historia. Por eso debemos estudiar con detenimiento el tema del rescate y ejercer fe en ese maravilloso regalo. Si lo hacemos, tendremos la esperanza de recibir una gran recompensa, gloria y honra en el cielo con Jesucristo si somos miembros del rebaño pequeño o vida eterna en un paraíso terrestre si somos de las otras ovejas. Jesús es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. En el capítulo 11 de Hebreos, Pablo hace una disertación magistral sobre el tema de la fe. El apóstol presenta una definición concisa de esta cualidad, así como una lista de hombres y mujeres de fe de la talla de Noé, Abraham, Sara y Rahab. Fue en este contexto en el que animó a sus hermanos a mirar atentamente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. ¿Por qué debían hacerlo? Pues bien, los hombres y mujeres fieles de quienes se habla en ese capítulo confiaban plenamente en las promesas de Dios. Sin embargo, no conocían todos los detalles sobre la manera en que se cumplirían tales promesas mediante el Mesías y el reino. En ese sentido, su fe era incompleta, imperfecta. Ni siquiera los hombres a quienes Dios empleó para poner por escrito las profecías mesiánicas entendieron del todo la trascendencia de lo que escribieron. En cambio, nosotros hemos visto el cumplimiento de la mayoría de las profecías que hablan de Jesús, y eso perfecciona nuestra fe, o la hace más completa. Por eso se puede decir que Jesús es el agente principal y perfeccionador de nuestra fe. Qué importante es que entendamos bien y valoremos ese papel que Él desempeña. Sigamos buscando. Hemos repasado tan solo algunas de las importantísimas funciones que Jesús desempeña en el cumplimiento del propósito de Dios de salvar a la humanidad. Pero hay muchas otras joyas espirituales ocultas en Él, y si las encontramos, recibiremos grandes recompensas. Por ejemplo, el apóstol Pedro llamó a Jesús el agente principal de la vida y el lucero que se levanta. Además, la Biblia dice que Jesús es el Amén. ¿Sabe usted en qué consisten estas funciones? Como dijo Jesús, siga buscando y hallará. Nadie ha tenido una vida tan significativa y tan vinculada con nuestro futuro eterno como Jesús. Los valiosos tesoros espirituales ocultados en Él están al alcance de quienes de verdad deseen buscarlos. Esperamos que usted tenga la dicha de encontrarlos. En resumen, los tesoros ocultos de la Biblia son riquezas espirituales que transforman nuestra vida y nos conectan con el propósito de Dios. Al buscar a Dios con diligencia y humildad, podemos descubrir estos tesoros y experimentar las bendiciones que tienen para nosotros.